Buenos días, mi nombre es Sara Lucía Hernández Sánchez, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación. A través del presente trabajo tengo como objetivo contrastar cómo la naturaleza del fenómeno educativo rural orienta al investigador a estructurar preguntas bajo el enfoque cuantitativo o cualitativo, centrado en la explicación causal mediante variables medibles, o el enfoque cualitativo orientado a la comprensión fenomenológica y crítica a través de las redes categóricas conceptuales. Iniciamos con el abordaje cualitativo en la tesis etnográfica de Valencia Arcila 2015, llamada Estereotipos y Educación Rural, visibilizando hilos que tejen el sentido de la educación en el campo. La pregunta indaga sobre los estereotipos que tejen la cultura escolar en Maninilla. Al situarse en un paradigma sociocrítico, la estructura de la pregunta vincula la categoría de estereotipo con las prácticas pedagógicas descontextualizadas, demostrando una relación intersubjetiva donde las ideas preconcebidas de los docentes, la norma estandarizada, valora la identidad campesina. Este estudio adopta un enfoque cualitativo bajo un paradigma sociocrítico que utiliza un diseño de estudio de caso etnográfico. La relación entre sus variables se ve en los estereotipos de la ruralidad y la educación rural en su cultura rural, un estudio que muestra los estereotipos sociohistóricos que determinan las prácticas didácticas en el aula. Como segundo caso tenemos el estudio realizado por Herrera Arias y Rivera Rincón 2015, llamado La educación rural, un desafío para la transición en educación superior, de la revista de estudios y experiencias en educación, en donde se plantea una pregunta descriptivo-correlacional sobre los desafíos en la transición a la educación superior en Lebrija. La estructura de su pregunta operacionaliza variables independientes, donde los ingresos son limitados de los padres y el bajo rendimiento académico es un valor numérico que hace que los factores actúen como predictores negativos y directos que desvían al estudiante rural hacia el trabajo independiente informal, llevando la rigurosidad matemática al extremo en la evaluación de impacto. En ella se puede observar que se establece una relación empírica causa-efecto, en donde la estructura matemática y estadística demuestra los valores de las variables. Como tercer caso, tenemos la investigación realizada por Rodríguez Sánchez y Armenta en el año 2007, llamado Hacia una mejor educación rural, el impacto de un programa de intervención a las escuelas de Colombia, en donde en su documento se estructura una pregunta basada en modelos de diferencias y emparejamiento estadístico. Aquí la relación es estrictamente causal y direccional. La variable independiente, en donde es la intervención mediante el programa de educación rural PER, que se evidencia en el departamento de Antioquia, modifica significativamente las variables dependientes de la eficiencia interna y la calidad de las pruebas a ver en las sedes tratadas. La pregunta de investigación es: ¿qué impacto causal del programa de educación rural PER en las tasas de eficiencia interna y la calidad de la educación en las sedes educativas rurales intervenidas en Colombia, utilizando un enfoque cuantitativo cuasi experimental de evaluación de impacto, en donde la variable independiente es la intervención mediante el tratamiento de datos en la educación rural y la variable dependiente es la deserción, la reprobación. En cuarto caso tenemos la investigación realizada por Agnesi Acosta en el año 2021, en donde se formula una pregunta descriptivo-fenomenológica sobre la continuidad pedagógica durante el tiempo por COVID-19 en Argentina. Esta lleva por título La educación rural en tiempos de COVID-19, experiencias de continuidad pedagógica en las escuelas primarias de Maipú, provincia de Buenos Aires, Argentina, demostrando que la respuesta adaptativa del docente se ve mediada por la heterogeneidad del capital cultural de las familias. Utilizó un enfoque cualitativo de diseño descriptivo y fenomenológico, basado en la indagación de sistemas de experiencia, y su relación entre variables revela la dinámica de la cultura escolar, la presencialidad y el vínculo frente a la heterogeneidad y el comportamiento del entorno familiar. Por último, tenemos la investigación realizada por Jesús Núñez en el año 2007, llamada La pertinencia de la educación rural venezolana y Latinoamérica,
en donde se problematiza la pertinencia sociocultural en Latinoamérica, estableciendo una relación de contradicción estructural donde la escuela rural tradicional enajena al estudiante de sus propios saberes locales, teniendo como pregunta de investigación hasta qué punto la oferta educativa de la escuela rural en Venezuela y América Latina responde a la pertinencia sociocultural y a la utilidad práctica requerida para la vida personal y social de las comunidades campesinas, con un enfoque cualitativo de carácter analítico y documental, en donde se contrastan los postulados teóricos de la pertinencia sociocultural con evidencias empíricas recolectadas previamente sobre los saberes campesinos.